Muy buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo conversatorio web. Organizaciones. Soy Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando y catedrático de UPC. Tendré el honor de acompañarlos como moderador de esta sesión. Agradezco a los miembros del panel por participar en este conversatorio. Hasta el momento tenemos 350 inscritos en la sesión. Quiero informarles también que estamos conectados por Facebook Live para quienes aún no hayan logrado inscribirse vía el aplicativo Zoom. Para conectarse a la sesión pueden buscar en Facebook la palabra que es el título de este conversatorio, es Liderando la reactivación del sector construcción e infraestructura con pactos de integridad. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. La finalidad de este espacio es generar reflexiones y propuestas de reactivación del sector construcción e infraestructura en un marco de la fase número 1 que está comprendiendo a este sector para la reanudación de actividades. La reactivación de la construcción significa 1 millón de empleos directos formales que dejarían de estar paralizados. Esto incluye proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. También están incluidos 56 proyectos del sector transportes y comunicaciones, 36 proyectos de obras de saneamiento, actividades de infraestructura agraria, riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes y muchas otras cosas. Proyectos inmobiliarios, dentro de las cuales está la vivienda social, y las inversiones en agua y alcantarillado para el acceso en comisarías y hospitales y colegios. Hay mucha ambigüedad y confusión en este momento de cómo va a ser o cómo se va a implementar los trámites al inicio de las actividades que aún no tenemos, digamos, los protocolos sanitarios aprobados y estamos a la espera, pero ya muchas empresas están tomando medidas y nos informarán nuestros panelistas que nos actualizarán acerca de esto que están haciendo en este tema. Otro asunto importante es qué más tiene que hacerse para reanudar las actividades. Recordemos que el sector construcción ha sido uno de los sectores más golpeados mucho antes de la pandemia. Y precisamente debido al tema del Club de la Construcción, es muy importante que demos una mirada a los ejemplos internacionales de grandes corporaciones que han tenido problemas de corrupción, como por ejemplo Volkswagen, Siemens, u otras en Asia y otros continentes, que han logrado tomar medidas que no hemos aplicado en el Perú. ¿Qué soluciones se vislumbran a nivel internacional? ¿Cómo funcionan estos pactos de integridad? Uno de nuestros panelistas abordará el tema. En este contexto, en el que las empresas deben tener más claridad respecto a qué propuestas seguir para sacar adelante el sector y también ser conscientes de la dimensión e importancia que tiene su retorno a la actividad con propuestas positivas, queremos que este panel nos ayude con sus reflexiones y propuestas que nos sirvan para conocer cómo liderar la reactivación del sector construcción en lo empresarial, en los pactos de integridad con la experiencia internacional y en el tema de vivienda social. Asimismo, queremos que el tema se conozca con la mejor información posible acerca de la realidad, sin ningún tipo de distorsión ni exageración al respecto. Siempre es un honor para mí moderar este espacio, que tiene un panel muy nutrido y va a dar respuestas, o propuestas, mejor dicho, para que permitan retomar el crecimiento una vez superada esta crisis. A continuación, les voy a presentar al panel. Jaime Crosby es ingeniero mecánico de la UNI, es MBA del PAT IS, ex becario de la Confederación de la Industria Británica. Desde hace un año es el gerente general de Rutas de Lima, una empresa de Brookfield, un fondo canadiense. Además, se desempeña como vicepresidente de la Asociación de Fomento de Infraestructura, AFIN. Es vicepresidente
del Comité de Infraestructura de la Cámara de Comercio de Lima. Durante 10 años se desempeñó como gerente general de la Autopista Norte, concesión entre Pativilca y Trujillo de OHL Concesiones. Actualmente, Aleática. Por 17 años fue el gerente general de Graña y Montero, gerente comercial, perdón, de Graña y Montero, y anteriormente gerente de línea en Crossland Técnica, una empresa de Parsons and Crossland de Inglaterra. Tuvo varios cargos en Serper de Pirelli y ha sido también presidente y vicepresidente del Club Regatas. Actualmente es vicepresidente del Club Panatlón y es miembro fundador de la comisión organizadora de los Panamericanos de Lima 2019. Nuestro segundo panelista es Pablo Gildemontes. Él es graduado de Leyes de la Universidad de Lima, tiene un Juris Doctor y maestría en Derecho de la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es director de práctica de cumplimiento forense e inteligencia de control risk en la región de América. Pablo aporta una experiencia importante trabajando en la gestión de las etapas de descubrimientos en asuntos multijurisdiccionales, de investigación que implica fraude financiero, soborno, corrupción y antimonopolio. Ha dirigido proyectos anticorrupción en África, en Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia, aprovechando una gama única de conocimientos en la materia de cumplimiento, contabilidad y análisis de datos y entrevistas. Ha sido consultor en varias investigaciones internas sobre posibles violaciones a la ley estadounidense de prácticas de corrupción en el extranjero, de la CFPA, en América Latina, y ha supervisado el programa relacionado al tema para la división, en este tema, para la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nuestro tercer panelista, Rodolfo Santamaría, es egresado de Arquitectura de la Universidad Privada Antonio Rego, es MBA del PAT de la Universidad de Piura y es también egresado de la Maestría de Gestión Urbano Ambiental de PEGUP. Es becario del gobierno holandés, sueco y alemán para seguir estudios con el Institute for Housing and Urban Development Studies de la Universidad de Rotterdam, Blekinge Institute de Technology de Karlskrona, de Suecia, Dresden University of Technology de Alemania. Es experto en gestión de proyectos en ESAN y es Project Manager de la Universidad de Piura. Actualmente es director de Masha Perú, consultor de agencias multilaterales y cooperación internacional, tales como la IFC del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Swiss Contact para el proyecto Construye Perú. Ha realizado la reestructuración de proyectos inmobiliarios con fines de vivienda social y también es capacitador de entidades financieras que trabajan en el segmento de vivienda social. A continuación les voy a explicar la dinámica y la secuencia del conversatorio. Bueno, nuestros panelistas tienen 10 minutos aproximadamente para abordar su tema, es decir, el ingeniero Jaime Crosby, lo empresarial, el doctor Pablo Gildemontes, lo internacional con pactos de integridad, y el arquitecto Rodolfo Santamaría en el tema de vivienda social. Al finalizar las exposiciones de los panelistas, tenemos una dinámica de preguntas y respuestas, y procederé a leer las preguntas que están dirigidas al primer panelista. Finalizadas estas preguntas y las respuestas, procederé al segundo panelista y finalmente el mismo procedimiento con el tercer panelista. Si un panelista desea complementar la respuesta, va a poder hacerlo porque vamos a tener micro abierto. Pueden ir enviando desde ahora, y veo que están haciéndolo muy activamente, sus preguntas a través del icono QIA, el Q&A de preguntas y respuestas en la barra inferior. Si hubieran algunas preguntas genéricas, al final de la sesión de preguntas daré una última oportunidad para las respuestas genéricas del panel. Tiene la palabra nuestro primer panelista, que nos va a hablar el ingeniero Jaime Crosby. Su intervención es de 10 minutos aproximadamente sobre el tema de la reactivación de la construcción en infraestructura desde un enfoque empresarial. Jaime, por favor, al terminar su exposición me indica que finalizó. Tiene la palabra. Muchas gracias, Sergio. Bueno, es un placer estar esta tarde con ustedes. Más gusto de compartir con
personas tan destacadas, tanto como Pablo, como con Rodolfo. Es realmente un gustazo estar con ustedes, ¿no? A tiempos así malos hay que poner soluciones distintas. La idea de conversar con ustedes es un poco justo dar ideas nuevas, cómo salimos adelante, ¿no? Bien decía Sergio que el sector construcción ha sido ya varios años golpeado. Las principales empresas ya son tremendamente afectadas, las medianas empresas igual, y lo único que quedaba era suerte de pequeñas empresas que era lo que ha estado moviendo el sector de construcción. Poco yo quería, para empezar a conversar, situar dónde estamos, ¿no? O sea, qué representa en el fondo la construcción en el Perú, ¿no? O sea, más o menos somos el 6% del Producto Bruto Interno, eso es más o menos unos 32.000 millones de soles que movemos al año, ¿no? Pero lo importante es cuánto trabajo damos, ¿no? O sea, tenemos para que en unas 23.000 empresas constructoras y unas 62.000 empresas inmobiliarias y similares, ¿no? Constituimos 85.000 empresas en el sector. No somos somos realmente un tema importante dentro de la economía nacional, ¿no? Y regresando al tema de los trabajadores, las constructoras, más o menos 234.000 personas, y 766.000 pertenecen al rubro inmobiliario. Un poco 3-1, digamos, de un total de más de 1 millón de empleos que genera, formales, que genera el sector construcción, ¿no? Como les dije, ya veníamos afectados y esto de la pandemia realmente es un golpe muy, muy duro, ¿no? O sea, lo sentimos, hay una paralización total de las actividades. Nuestro personal operativo está totalmente paralizado y el personal administrativo, en la medida de lo que puede, y de las pocas empresas que tienen esta capacidad, está trabajando desde casa con el teletrabajo. Esto ha afectado, por supuesto, la cadena de pagos. Las estimaciones, se habla de que el Producto Bruto Interno, con todo, podría estar cayendo. Los economistas algunos no quieren decir, yo soy más pesimista. Yo creo que vamos a estar bordeando el 20% de caída, ¿no? Y el sector construcción, al haber estado paralizado prácticamente los 2 meses, ¿no? O sea, la mitad del mes de marzo y todo esto realmente es un golpe muy duro para las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Ante esto, ¿qué hacemos? O sea, es claro de que por la capacidad de generar la gran dinamismo que tiene el sector construcción, debería ser el primer sector que arranque. O sea, realmente en Colombia el primer sector que empezó a funcionar fue la construcción, porque es el gran dinamizador de la economía, es el sector que efectivamente emplea gente. O sea, nuestros operativos es justamente la gente que necesita, y es esta modalidad que tenemos de contratar gente digamos, por la semana y acabar, significa que esa gente no está recibiendo dinero. Y es la primera que tiene que recibir. La gente no le gusta recibir plata en la mano, a la gente le gusta trabajar. Yo creo que es un tema de dignidad de la persona humana el trabajar y sentirse que está ganando su dinero con su trabajo. Entonces,
qué medidas poder tomar, ¿no? O sea, yo diría que tenemos que crear un poco, como les decía al principio, un marco nuevo. Tenemos que hacer un shock de inversión pública de inmediato. O sea, ha salido que en la fase 1 se arrancan ciertas obras, pero si ustedes han leído parte que es bastante confuso y mezcladas cosas, han puesto hasta venta de maquinaria agrícola, hasta notarios dentro de la lista. O sea, han hecho una lista apresurada, me parece, y no han tomado en cuenta, y la lista que ponen de los proyectos priorizados, digamos, hay muy pocos que puedan arrancar. O sea, y me iba a lanzar ninguno. O sea, de esa lista puede estar. Tenemos que tomar las cosas en serio y dedicarnos. Mira, trabajemos en equipo. El Estado tiene una muy importante labor que hacer. Me imagino que están abrumados por esta situación, pero deberían llamar a las empresas contratistas, a las principales, juntarse con el sector inmobiliario, las principales también, llamar a los gremios. Es importante ahora la colaboración de los gremios. Yo siempre he sido un hombre gremial y creo en el trabajo gremial, muy mal tratado en los últimos tiempos, pero tenemos que decir, esa es la representación que tenemos que tener ahora. Tenemos los gremios mucho que decir al Estado y deberíamos tener esta capacidad de poder conversar. Aparte, las obras en el fondo son los que en una situación de emergencia como esta es lo que nos hace realmente poder mejorar como país, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos falta? Hospitales. Y que tenemos que arrancar a hacer hospitales. Tenemos nuevamente las carreteras paralizadas. No tenemos escuelas, que es nuevamente el problema que vamos a tener. Entonces, tenemos que poner las obras de saneamiento. ¿Cuál es el gran problema de la gente? Que no tiene agua y no tiene desagüe. Tenemos que arrancar back to basics. O sea, regresemos a para lo que sirve el Estado. Esas obras tenemos que realmente priorizarlas y aparte son obras que en el fondo pueden ser fácilmente trabajar con el cuidado para que no se produzca ningún grado de contaminación, digamos, de la obra, ¿no? Para eso es preguntarnos, ¿no?, cómo aseguramos a los trabajadores ante el inicio de las operaciones, ¿no? Número uno, creo que el tema de humano es que el trabajo que se realice debe ser realizado con un especial foco en la salud de los trabajadores, directos e indirectos. Acá tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de trabajar. Yo me acuerdo en los años 90, cuando recién empezábamos los temas de seguridad, ¿no? O sea, nos mirábamos, siempre hacíamos seguridad, pero nunca lo habíamos sistematizado, no teníamos dentro de las constructoras a ninguna persona que fuera un gerente de seguridad para las obras. No era cosa, no se guardaban estadísticas, teníamos que rebuscar cuando alguien nos pedía cuáles son tus índices. Eso ahora, esta nueva, tiene que estar también interiorizado. Las empresas constructoras tenemos, esta es una nueva ola, igual como fue la ola de los 90 de seguridad en el Perú, ahora en el 2020 tenemos que entrar a una nueva ola, que es la nueva ola de cómo hacemos para cuidar en tiempos de pandemia a nuestro personal, ¿no? O sea, tenemos que trabajar, mantener los niveles de distancia,
enseñar a nuestra gente. Mucho de lo que tenemos que hacer es enseñar, o sea, tenemos que enseñar a nuestra gente a cuidarse, ¿no? Lo que vemos por televisión es espantoso, ¿no? O sea, la gente aún no toma conciencia del riesgo que toma, ¿no? Todos los protocolos de bioseguridad, todo eso tiene que estar completo, ¿no? Distanciamiento social, si se produce un contagio, con quien estuvo, todos los protocolos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué recomendaciones daríamos para reactivar al sector? Como empezamos diciendo, el sector y las constructoras están muy mal, ¿no? Tenemos que crearles beneficios a las empresas, ¿no? A las más golpeadas por esta situación, ¿no? O sea, que les permita cumplir con pagar a los trabajadores. O sea, realmente lo más importante y lo que tenemos que cuidar son a nuestros trabajadores, ¿no? Y es lo que más necesitan ingresos hoy día. O sea, no estamos, ¿no? Una idea que estaba por ahí es, acuérdense que tenemos un gran porcentaje de costos laborales asociados a los costos. Lo que la gente quiere ahora es tener su dinero, ¿no? Y como las empresas van a estar, y estamos todos con una rentabilidad, si es que hay, ¿no? Probablemente en pérdida, postergar los derechos laborales relacionados a costos un poco, ¿no? También un poco eso lo va a trabajar más, un poco Rodolfo, tiene que haber facilidades a acceso de capital de trabajo, a préstamos, a cómo la relación con las municipalidades, cómo reactivamos para que esto sea rápido e inmediato, ¿no? El segundo, diría yo, es un impulso a los proyectos, ¿no? Aquí, si me permito decirle, acá tenemos la obra pública, como decíamos, tiene que empezar a funcionar. Pero tiene que empezar a funcionar en forma distinta. No podemos seguir con la forma tradicional, ¿no? O sea, yo siempre hago el cuento, la construcción empezó en la época de los asirios, probablemente con los egipcios, cuando se hicieron las pirámides. Y seguimos construyendo exactamente igual, ¿eh? O sea, las grúas que habían para construir las pirámides son más mecánicas, más cosas, pero sigue siendo lo mismo, no hemos cambiado absolutamente nada. Construcción y agricultura tienen el honor que son los dos temas menos tecnificados que existen, la industria menos tecnificada que existe. Tenemos que cambiar, tenemos que reconocer que tenemos que cambiar. Y cambiar y contratar por el Estado significa cambiar absolutamente el paradigma. El sistema de contratación pública no da más. O sea, yo creo que ya los años que venimos trabajando se acabó. O sea, tenemos que crear unas nuevas formas. Y lo primero que tenemos, y ese es un tema que abordará Pablo, es otro departamento dentro de las empresas. Tenemos todos que tener un departamento de compliance, tenemos que todos los contratos tener cláusulas anticorrupción claras, muy precisas, en que a la primera se acabó el contrato y de ahí lo que siga. Pero tiene que estar eso claramente en ser parte de nuestro ADN. O sea, tiene que todas las empresas constructoras, todas deben tener un oficial de cumplimiento y tienen que tener todos los contratos unas cláusulas anticorrupción claras y muy firmes. La otra cosa que hay que hacer es que el sistema de contratación, como le decía, no puede demorar 8 años. Tenemos que ir a sistemas cooperativos, digamos, de contratación. Tenemos que tener un PMOs, tenemos que buscar los contratos tipo NEC, los contratos colaborativos es la palabra real, ¿no? En castellano, me sale siempre en inglés, discúlpenme a mí. Pero el tema
es así. No podemos seguir con un sistema de contratación pública tradicional. Tenemos que cambiar. Los peruanos lo hemos visto, el sistema de los panamericanos. Me tocó a mí, en suerte, digamos, o la necesidad me obligó a inventar cuando estábamos al principio con Lucho Salazar en Copal, y sí se puede. Sí se puede. La idea en el fondo es, vamos con nuevos sistemas, crear esto, relanzar el tema de iniciativas privadas. O sea, es una vergüenza, ¿no? Salió una, dos, ¿no? O sea, desperdiciamos mucho tiempo, ¿no? Tenemos que empaquetar proyectos para que sea atractivo. Tenemos que volver a traer a los jugadores internacionales grandes. Vamos a partir. Todos los grandes estuvieron en el Perú. Todos. No ha dejado de estar en el Perú ninguno. Y los alejamos por los temas de corrupción. Tenemos que nuevamente atraerlos y que regresen, pero eso sí, que el extranjero cuando ve y huele que la cosa no está, sale corriendo. Pero bueno, no te quiero quitar, Pablo, eso, ¿no? Y los contratos se deben respetar. O sea, hay un tema ahí, bueno, pero pase lo que pase, el contrato se respeta. Y se negocia, y no tiene nada de malo negociar adendas. Aquí hay un temor. La obra siempre va a tener adicionales. Y el adicional no tiene nada de malo. No hay esto. Acá creen, la adenda no, es que te pagan y no has hecho obra. Eso es una mentira. Y debemos desterrar eso. Es importantísimo, ¿no? La otra cosa es que tenemos que crear ya a nivel transversal para todas las obras un ente público que destrabe, ¿no?, de expropiaciones, interferencias. No podemos pasarnos. Tengo experiencia ya 10 años y todavía no se terminan las expropiaciones y la liberación de interferencias. O sea, no es que, y encima tenemos contratos de préstamos en las concesiones, que tenemos que pedir waivers, porque estrictamente no da más. O sea, no salen por ahí, cada ministerio crea su unidad, se quedan sin dinero. Eso es importantísimo, tenemos que crecer. Y finalizando, tenemos que tener un tema de financiamiento. O sea, hay que facilitar el financiamiento porque las empresas realmente constructoras son grandes generadores de caja, pero de utilidades muy pequeñas. Eso es uno de los temas que siempre ha quejado al sector, que la utilidad es muy pequeña. Y la única gran fortuna que tiene es que es gran generador de caja. Que conversar con los bancos, también se lo voy a dejar a Rodolfo, pero los bancos tienen que jugar un papel acá. Desde la crisis de la corrupción, simplemente los bancos retiraron el financiamiento y retiraron el otorgamiento de lo más importante para las constructoras, que son las cartas fianzas. Tiene que entrar de vuelta al sistema bancario, apoyar el sistema de construcción. Yo ahí lo dejo. Creo que me he pasado un poco, Sergio. Bien, ok, Jaime. Muy bien. El sector es complejo y la problemática que ha explicado Jaime es bastante completa respecto al sector. Creo que acá hay que integrar, como dijo, todos los sectores, hay que convocar al sector privado para poder avanzar con algo más sólido junto con el sector público. Muy interesante. Muchas gracias, Jaime. Ahora tiene la palabra nuestro segundo panelista para tratar las experiencias internacionales de los pactos de integridad. ¿Cómo cómo nos pueden servir ahora en la reactivación estos pactos de integridad? El doctor Pablo Gildemontes. Su intervención será, doctor Gildemontes, aproximadamente 10 minutos. Una vez que finalice su intervención, me lo hace saber. Muchas gracias, por favor.
Acá voy a poner un timer aquí para sacar el tiempo, los 10 minutos aquí. Primero agradecer por la invitación. Por cierto, Dime. sí, simplemente mencionar que estás en Washington, ¿no? Gracias por la... Así es, estoy en Washington. Te agradezco. Sí, soy un peruano producto exportación, creo. Primero agradecer a Andina Consultando, agradecer al PAD por esta invitación. Y es un honor estar compartiendo esta conversación tan interesante con Jaime y con Rodolfo. Como consultor y como buen consultor, tengo una presentación de PowerPoint preparada, la cual voy a compartir con ustedes. ¿Se puede ver, Sergio? Sí se puede ver perfectamente, Jaime. Perfecto. Ok. Vamos primero, para que vean qué buena gente que soy, de mis 10 minutos, les voy a dar 30 segundos a cada uno de ustedes. Creo que teníamos 237 personas, para que escriba o piense en el nombre de una persona que usted conoce, que tenga una trayectoria ética intachable, una persona íntegra, una persona con la que usted considera o con la que tú consideres una persona por la cual tú pudieras poner las manos en el fuego, ¿no? 30 segundos desde ahora. Ok, difícil, ¿no? Pero bueno, sigamos. Esto es algo que quiero que ustedes tengan muy claro. La corrupción mata. Y cuando lo digo ahora, no lo digo en sentido figurado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un terremoto de grado 6.5 en el 2010 en Haití mató 300.000 personas. Un terremoto en el 2011 en Nueva Zelanda de 6.8 mató 185 personas. ¿Por qué? Porque la corrupción mata. Y eso es algo que si no lo entendemos como peruanos, por más que sigamos dando vueltas y buscando olas y buscando maneras de cambiar las cosas, no vamos a salir adelante. Es decir, el corrupto tiene que ser visto como un asesino, desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Perú y con la corrupción? O sea, ¿qué es lo que ha hecho la corrupción, ¿no? La corrupción para los peruanos es el primer problema. A todo el mundo dice que la corrupción es un problema, la corrupción es un problema. El 62% cree que es el principal problema que enfrenta el Estado, ¿no? Y el 71% cree que la corrupción sí ha subido en los últimos 5 años. Pero algo es importante aquí. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? 12.500 millones de soles al año. ¿A cuánto equivale eso? A 10 millones de dólares diarios. ¿Qué se hubiera podido haber hecho? 72 hospitales al año. 72 hospitales. ¿Cuánta gente está muriendo ahora de C-19? Podemos haber hecho 360 colegios. Hemos podido capacitar 72.000 médicos. Abrir 200.000 puestos de trabajo. Yo creo que esto es algo que nos tenemos que dar cuenta, que la corrupción, si es que no utilizamos y de alguna manera afrontamos este tema honestamente, todo va a volver a cero. ¿Por qué? Porque la corrupción va siempre a ahuyentar a los inversionistas. En este cuadro les enseño un poco a empresas que le han preguntado qué empresas han ganado contratos, por qué es que no lo han ganado, y ahí tienen en cada país, no está Perú, pero bueno, está ahí, el 38%. Empresas que no decidieron llevar a cabo negocios por causa de la corrupción, o por el riesgo de corrupción. De nuevo, acaba con las transacciones. ¿Cuál es el problema primario? Es que
como decía Jaime, muchos han venido al Perú y se han ido, pero se van ¿por qué? Se van porque la corrupción está tan engranada en nuestra sociedad que ellos se dan cuenta que a futuro no hay manera de poder tener un retorno favorable. ¿Cuál es el costo de la corrupción para el sector privado? Aumenta por 10% el valor de los negocios a nivel global. 25% es el aumentado el nivel, o sea, el valor de los negocios en la contratación pública. El 52% en una encuesta, el 52% de las personas y de las empresas han perdido negocios por actos de corrupción. Y el 47% de las empresas consideran que la corrupción es un obstáculo para sus negocios. 41% dice que la corrupción es el mayor y el principal problema por el cual se ha retirado. ¿Qué sucede con la corrupción en proyectos de infraestructura? La construcción, desde cuando hablaba Jaime, desde el tema de los fenicios y de los egipcios, y por ende, es muy complicado y es por eso es que se da mucho a la corrupción en el sector construcción, ¿no? Es un sector que es ducho a la corrupción. La corrupción en proyectos de infraestructura. Este sector globalmente está valorado en 11.4 trillones de dólares. ¿Por qué es esta mezcla explosiva? ¿No? Hay una mezcla explosiva porque es dinero, burocracia y falta de controles, ¿no? Y existe una relación directa para los gobiernos en los costos, ¿no? O sea, y a la vez es una gran amenaza para las instituciones financieras, aseguradoras. Esto es algo que realmente pues impide la salida de nuestros países, ¿no? Elementos que favorecen la corrupción, pues el poder de discreción del funcionario público. El funcionario público tiene la decisión de dar, pues, de otorgar o contratos, o de tener la capacidad de diseño, o de hacer las cosas, pues, que estén de alguna manera enfocadas para una cierto competidor, ¿no? Hay un beneficio económico y lo que siempre, el cliché es siempre, ¿no? Las instituciones débiles, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar qué cosas son las instituciones débiles, yo siempre respondo, las instituciones son seres humanos. La corrupción es un riesgo humano que requiere soluciones humanas. Cuando uno dice, el ejemplo que yo doy es que cuando yo estudié Derecho en el Perú, en la Universidad de Lima, solo una persona en mi promoción quiso ser juez. Cuando volví a hacer la carrera de Derecho en los Estados Unidos, el 40% de mi promoción quería ser juez, quería ser empleado público. Y esa es la gran diferencia entre nuestros países. ¿Cuáles son los elementos que favorecen a los proyectos de infraestructura, que favorecen a la corrupción? El tamaño. Son difíciles de comparar los presupuestos entre unos u otros. Los gobiernos están tratando de ejercer control. La cantidad de gente y los lazos contractuales. La poca frecuencia, a veces estos megaproyectos crean, pues, oportunidades para mayor incentivos y para compañías decir, no necesito tener este megaproyecto. El trabajo es oculto, pues los materiales no podemos saber cómo garantizo que el constructor me puso el cemento que me dijo que me iba a poner, ¿no? Y la falta de debida diligencia, ¿no? La debida diligencia es hacer todo lo que hemos debido hacer para que la persona con la cual estoy contratando, sabemos con quién estamos lidiando, sabemos con quién está contratando. Hemos hecho todo lo debido para poder tomar nuestras precauciones y aminorar los riesgos. La corrupción puede presentarse en muchos aspectos, en proyectos y en infraestructura, ¿no? En la identificación, en el financiamiento, ¿no? Ahí se pueden inflar los costos, la manipulación, en el diseño, ¿no? En la calificación previa, en la ejecución, ¿no? Hablamos de las adendas y los permisos. Ya tengo el timer, vamos a pararlo un poquito. Y en la ejecución de proyectos, ¿no? Se inflan los costos y se hacen las famosas adendas. Y entonces, lo que
un mecanismo que, digamos, no lo he inventado yo, sino que ha estado desde los 1990s, son los pactos de integridad. ¿Qué es un pacto de integridad? Un pacto de integridad es un contrato legal y a la vez es un proceso, ¿ok? En donde las partes, sean el gobierno o las empresas que están buscando una licitación, hacen una promesa de no buscar beneficios ilegales, ¿no? De no haber entendimiento entre ellos. Se acabaron los clubes de construcción o los clubes de lo que sea. De promesa de los postores de no compartir ninguna información, ¿no? Tienen que ser totalmente transparentes con respecto a sus agentes. Revelar los pagos, ¿no? De quién agentes son intermediarios. Tiene que haber un momento en que todo el sentido que la etapa de contratación tiene hasta la entrega, seguimiento desde que empieza la licitación hasta la entrega del proyecto. Y en el supuesto caso de que de alguna manera no se cumplan con el pacto de integridad, esa compañía que no cumplió con el pacto de integridad se descalifica para siempre. Bueno, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, usa lo que se llama el debarment. Le hacen investigaciones a las compañías constructoras que utilizaron sus fondos y cuando se dan cuenta que ellos están, pues de alguna manera, involucrados en corrupción, digamos, se le tacha a esa compañía, ¿no? Y ahora, algo importante también es que el pacto de integridad y este proceso está supervisado por un monitor externo independiente que garantiza la transparencia desde el principio hasta el final. Y entonces esa transparencia lo que hace es que la gente, que la sociedad pueda darse cuenta y toda la información esté al alcance de ellos, ¿no? Los beneficios de los pactos de integridad, ¿no? Pues hay una igualdad de condiciones para todos. Nadie empieza que mi amigo está aquí, que yo puedo hablar con con el otro. Todos tienen igual. Es un incremento del perfil reputacional del proyecto de todos los actores. O sea, una vez que tú sabes que esto está bajo un pacto de integridad, pues se sabe que tiene una buena reputación, ¿no? Reduce los costos, ¿no? Muchas veces estos proyectos de infraestructura tienen los costos inflados por eso, ¿no? Se puede predecir más los proyectos, ¿no? Existe una protección contra extorsiones, porque si yo soy el constructor y me viene el empleado público y me pide una coima, pues yo voy a llamar al monitor y el monitor va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted no puede hacer esto. Ese monitor va a tener que presentar esta denuncia al público general, ¿no? Y es una acción conjunta entre el gobierno privado y el público contra la corrupción, y existe en todas estas experiencias en el pasado una mayor aprobación y soporte de la ciudadanía. Ahora me vas a decir, Pablo, pero porque en el Perú no funciona. La cantidad de veces que he tenido amigos que me han dicho esto no lo salva a nadie, el Perú no lo salva a nadie. Yo uso este ejemplo. Hong Kong, dos ejemplos, Hong Kong y Singapur. Yo lo que siempre digo a la gente es que lo que tenemos que rescatar es el imperio de la ley. ¿Okay? En los 40s y 50s, Hong Kong y Singapur fueron dos de los países más corruptos del mundo, en donde se creó dos situaciones, digamos, en Hong Kong y Singapur, en la cual ellos dijeron, se acabó, no podemos seguir así. Entonces crearon una comisión independiente en Hong Kong y una oficina de investigación en Singapur, ¿no? Entonces se dieron cuenta que habían que hacer áreas trabajando conjuntamente, ¿no? De investigación, cumpliendo todas las leyes, la prevención, minimizar oportunidades de corrupción y la educación. Yo siempre le digo a la gente cuando trabajo, a los compliance officers, les digo, tienes que trabajar de mano con tu departamento de marketing. Tienes que decirle a la gente que no se permite la corrupción. Esto aquí no va a ser permitido. Y que es una política desde el gerente general hasta la persona más baja de que no se va a permitir la corrupción en esta compañía. Ahora, voy a pasar un poquito más de tiempo.
Les quiero dar un ejemplo, ¿no? El imperio de la ley. Dos economistas, Fishman y Miguel, que tienen un libro muy interesante, en donde se pusieron a analizar y que tratando de ver si es que Lee Kuan en Singapur tenía razón, porque Lee Kuan siempre ha dicho que la gente, que fue el fundador de Singapur, el que cambió Singapur, fue el que la gente solamente se le podía educar y castigar. Entonces Fishman y Miguel hicieron un estudio en Nueva York y empezaron a analizar a todos los diplomáticos del mundo en las Naciones Unidas en Nueva York y se dieron cuenta que, bueno, como diplomático, una vez que te ponen un ticket de tráfico, tú no lo pagas, ¿ok? Y se dieron cuenta y quisieron analizar qué es lo que sucedía con todas estas diferentes, digamos, embajadas, ¿no? Y se dieron cuenta que en los países donde había corrupción, la menor corrupción, es cuando menos tickets esta gente, los diplomáticos tenían, aún así no tuvieron que pagarlos. Y se dieron cuenta que un país, creo que era Kuwait, tenía una persona 350 tickets sin pagar. Sin embargo, la persona de Suecia tenía 0 tickets sin pagar. Y así es como cambiamos las cosas. ¿Cuál es el mayor obstáculo? Nuestro pasado. Decir, no, aquí esto no lo va a cambiar nadie. No, nosotros tenemos. Nuestro pasado también implica ama suya, ama quilla, ama lluvia. Pero tiene que haber una voluntad política para cambiar las cosas. ¿Cuáles son los mayores beneficios? Mayor recaudación fiscal, mayor inversión extranjera, orden jurídico, estabilidad política. Eso es lo que podemos hacer y podemos hacer el cambio en estos momentos. Cada uno de nosotros, de los 237 personas aquí, podemos ser parte de este cambio. Esto es algo que siempre hemos escuchado, ¿no? Que en el idioma chino la palabra crisis está compuesta de 2 caracteres, ¿no? Uno representa peligro y el otro oportunidad. Eso lo decía John F. Kennedy mucho en sus presentaciones, en su campaña, ¿no? Pues yo creo que la oportunidad que tenemos ahora en tiempos de crisis es que cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar qué podemos hacer para cambiar nuestro país, en vez de esperar a preguntarnos qué va a pasar o qué pasó. Y ahora, ¿se acuerdan del nombre que escribieron? Ahora les pregunto a ustedes, este nombre que pensaron, de la persona ética. ¿Cuántas personas que trabajan con ustedes y conocen a ustedes, a cada uno de los 237 personas aquí en esta presentación, hubieran puesto su nombre cuando le hubiera hecho esta pregunta? Si queremos cambiar el país, depende de cada uno de nosotros y no de la persona del frente. Muchas gracias, Sergio. Ya terminé. Gracias, Pablo. Sí, bueno, Pablo nos ha puesto sobre la mesa un asunto de total determinación que tenemos que tomar como reflexión. Ahora vamos a pasar con nuestro tercer panelista, el arquitecto Rodolfo Santamaría. Él nos va a hablar acerca del tema de reactivación de la construcción desde el punto de vista de la vivienda social. Y el arquitecto Santamaría, por favor, tiene 10 minutos para su presentación. Por favor, adelante. Muchas gracias. Ya, muchas gracias entonces a ustedes. Yo tengo una presentación, pero no lo voy a hacer, más bien voy a tomar algunas ideas fuerzas acá que haya ido apuntando, ¿no? En primer lugar, esto va a pasar. Esto va a pasar, nos vamos a recuperar, ¿no? Hay algunos puntos importantes que valen la pena pensar para pensar en la reactivación, ¿no? Hay un gran caudal todos los años que fluye en un mercado informal. El 70% de la producción de viviendas del Perú se realiza en la vía y de la autoconstrucción, ¿no? Y gran parte de esta autoconstrucción es informal, ¿no? Yo tuve suerte de hacer los años pasados algunas consultorías para algunas cementeras, ¿no? La más grande de todas, evidentemente, es una CEM, ¿no? Conversando con la gente de una CEM, decían, Rodolfo, el 70% de nuestro cemento, en un año que no hay grandes inversiones, es justamente para autoconstrucción. Este dinero que se ve y que aparece y que la gente pone ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo y cemento y fierro año tras año, representa el 70% de todos los insumos que se consumen en el Perú.
Entonces, hay un gran caudal que nosotros dejamos pasar año tras año, año tras año, año tras año. O sea, si nuestro PBI formal de inversión inmobiliaria estuviera, no sé, pues, 3.000 millones de dólares al año, oye, aquí hay un gran caudal de dinero que nosotros no vemos y que se da por la vía informal. Gran parte de este caudal debería ser traído al flujo regular, ¿no? Entonces, Jaime posiblemente me valide también. Entonces, oye, si aparte de este flujo logramos incorporarlo a la formalidad, otro sería el cantar. Entonces, eso es una de las primeras cosas que yo quería decir, ¿no? Entonces, hay un gran flujo de dinero año tras año, sin COVID, y este año inclusive con COVID, que se va por la vía informal, que no es contabilizado, que no es trazado, y que no se está aprovechando de la manera correcta, ¿no? Y estos ladrillos sobre ladrillos que se ponen todos los años pudieran ser cuotas de créditos hipotecarios que la gente pudiera pagar. Porque no es que la casa le sale gratis a esta gente que hace autoconstrucción. O sea, son cientos de miles de dólares que se vienen invirtiendo, o millones o miles de millones que se van invirtiendo ahí. El segundo tema que quisiera retomar, hablando sobre el tema de la reconstrucción y un auge muy fuerte que ha estado poniendo el Ministerio de Vivienda las últimas semanas, y lo ha anunciado y ha sacado algunos dispositivos legales al respecto, tienen que ver con el decreto legislativo 1464, que prevé la exoneración de algunos requisitos para acceder a los subsidios, y la resolución ministerial 086-2020 vivienda, que prevé algunos valores excepcionales para subsidios, ¿no? También falta ver el tema de los subsidios para los créditos Mi Vivienda. Todo este impulso que hace el Estado peruano es correcto. Es correcto. Hace poco, la primera semana, recordarán ustedes que vino la cuarentena, algunas disposiciones venían, refería una al lávate de las manos. Y lávate las manos, y como bien tratada y explicaba Jaime al inicio, era, oye, hay un gran déficit de infraestructura en el Perú. Del Censo Nacional de Vivienda del año 2017, 2.5 millones de viviendas carecen de servicios al interior de la vivienda. 2.5 millones de viviendas. Ahora, acuérdense por si acaso que en algunas viviendas viven 2, 3, 4, 5 familias. O sea, estoy hablando más de 10 millones de personas que no tienen agua al interior de su vivienda. O sea, esto pudiera ser, en el peor de los casos, hoy, un tercio del Perú. En el mejor de los casos, si quieres, un cuarto del Perú. Pero es un volumen inmenso de gente que no tiene agua en sus viviendas. Lo segundo está referido al tema de la precariedad de la vivienda, porque la segunda disposición que se dio era, oye, quédate en casa. Y yo copié un tweet de alguna agencia argentina que decía, oye, para quedarte en casa hay que tener una. Entonces, claro, entonces las disposiciones de lávate las manos y quédate en casa, para alguna gente no fue muy bien tomada, ¿no? Porque sencillamente no tenía agua para lavarse las manos y el otro no tenía casa adecuada en la cual quedarse. Regresando nuevamente al asunto, toda inversión, yo no me gustaría llamarlo subsidio, ¿no? En realidad el tema del subsidio, ¿hasta qué punto puede sonar bien o puede sonar mal? Y para mí es una inversión. Por ejemplo, imagínate tú que el Estado invierta conjuntamente con las familias, digamos, $10,000 en la compra de su vivienda. Que el Estado ayude a la familia para una vivienda, ponte tú, de $100,000, pero olvidemos de vivienda de los segmentos más bajos, los segmentos medios, altos. El retorno que se tendría ahí, solamente por IGB, sería el 9% del valor de venta. Si a esto acá le sumamos el impuesto a la renta que tiene que pagar la empresa, más el impuesto a la renta que tienen que pagar los trabajadores, más el impuesto a los dividendos, más el impuesto al cabala, ¿me sigues? O sea, le decía yo que la mejor inversión que uno puede hacer es ahí, justo el apoyo a las familias para vivienda. Y no solo, evidentemente, a los segmentos más bajos de la población, los menores ingresos, no a toda la población en general, sobre todo en este año, la coyuntura que estamos viviendo. Un dato adicional, por ejemplo, para demostrar lo bueno de inversión que es el tema del Estado en vivienda, es, por ejemplo, la constitución del Fondo Mi Vivienda. Cuando el Estado constituyó el Fondo Mi Vivienda y puso, y no necesariamente líquido por si acaso, sino puso activos por $500 millones. Al día de hoy, el valor patrimonial del Fondo Mi Vivienda es $1.000 millones. O sea, es una de las pocas empresas del Estado, fíjate tú, donde la inversión fue bastante rentable.
El tercer punto que quiero tocar es, por ejemplo, lo que ha pasado con respecto a los subsidios en vivienda. Me quedan 2 minutos, voy a tratar de correr. ¿Qué ha pasado con los créditos para la gente? Que muchos créditos no están llegando a los segmentos de ingresos medios bajos, porque lo que nosotros sabemos es que el 73% de los peruanos tenemos ingresos informales. Entonces, la banca tradicional, lamentablemente, no está acostumbrada y está alejándose poco a poco de este segmento. Y fíjense tú, la parte importante de esto es que no necesariamente es mejor, porque está demostrado también estadísticamente que aquellas familias que acceden a créditos menores, o sea, créditos de vivienda para valores menores de 100.000, 150.000 soles, o de techo propio, 70.000, 80.000 soles, su mora sí resulta menor que la mora que tienen los bancos regularmente para créditos hipotecarios de vivienda. O sea, no es que la mora sea mayor. Esta historia afortunadamente no es nueva, sino ya la conocen todo el mundo desde hace muchos años, desde la historia del Banco de los Pobres de la India, ¿no? Que ha dado 1000 vueltas por todo el mundo, y lo cual nuevamente se valida cuando uno analiza las estadísticas de la SBS, o sea, en el Perú, ¿no? Prestar a la gente del segmento es viable, pero una de las cosas que falta justamente en el Perú son canales que le presten dinero a la gente del segmento. O sea, a la población, 73% que tiene ingresos informales, los bancos por lo general no le prestan, y algunas cajas municipales o microfinancieras van y le prestan, pero lamentablemente copan sus líneas y no pueden seguir prestando, ¿no? Lo que falta en el Perú, recordemos, son canales. En el Perú casi todos los créditos, todo lo que ustedes imaginan, está concentrado en los Big Four, los 4 bancos grandes que ustedes ya conocen, cuyo nombre no voy a decir, pero es eso. Otro punto está referido a la gran oportunidad que nosotros tenemos al día de hoy de acelerar algunos procesos inmobiliarios, ¿no? O sea, algunos procesos inmobiliarios tienen que ver, no se imposibilitan porque falta suelo urbano, porque es escaso el suelo urbano. La oportunidad que tenemos nosotros es que en Lima y varias ciudades del Perú hay mucho suelo urbano, porque lo que tenemos son ciudades de muy baja densidad. Entonces, lo que deberíamos aprovechar sería estas grandes áreas urbanas que nosotros tenemos y que no hemos plantado debido a las muy bajas densidades que tenemos, ¿no? Ya se cumplió 2 minutos. Bueno, te dejo entonces de ahí. Rodolfo, si necesitas terminar, porque tuviste un problema con audio, por favor, prosigue. No más entonces, ya, ok. Entonces, referido al suelo urbano, como te decía yo, hay una gran oportunidad ahí. Otro punto que tiene que ver mucho con el tema de la corrupción, tratar de explicar un poco al inicio, la corrupción va a depender de nosotros las personas, ¿no? O sea, me refiero a nosotros todos, de ambos lados del escritorio. Los que están queriendo sacar una licencia y aquellos que tienen en su mano el tramitarlo o no tramitarlo, pedirlo. Lo que va a salvarnos posiblemente en el Estado es la gran reforma pendiente, ¿no? Que nos conlleve a la excelencia operativa. Si yo para hacer un trámite me voy a demorar 6 meses, 7 meses o un tiempo indeterminado, posiblemente en algún momento le preguntaría al funcionario, y bueno, ¿y cómo se puede salir esto más rápido? Y el funcionario quizás diga, bueno, sí, pudiera salir más rápido, pero quizás sabe que es necesario que usted haga tal o cual cosa. Pero si el trámite fuera automático, o si el trámite durara 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, de ambos lados del escritorio desaparece cualquier incentivo para que exista a cualquier acto de corrupción. Evidentemente la corrupción se elimina en la medida que mejor calidad de personas nosotros tenemos. Justamente, fíjate, el PAC, que es la casa para alguno de nosotros, una de las primeras cosas que nos enseña suele ser esas, ¿no? O sea, en la medida que seamos mejores personas, vamos a ser mejores profesionales, funcionarios, directivos, etcétera, etcétera. Entonces, el último punto que tiene que ver ya con la coyuntura actual y el COVID, se debería reactivarse o no reactivarse, he tomado una presentación que no es mía, sino que la hizo Humberto Martínez, el gerente de Capeco, ¿no? Que presentó una lámina bastante simpática. Era que, por si acaso, de todas las industrias, una de las industrias que menor grado de posibilidad, debido a los altos protocolos de seguridad que tiene sanitaria, suele ser la construcción. O sea, los restaurantes, los centros comerciales, la misma actividad gubernamental, etcétera, etcétera, tiene mayor probabilidad de contagio que el mismo COVID, ¿no? Entonces, el mensaje final es que
La vivienda social tiene una gran oportunidad en el Perú de reactivar la actividad de la construcción. Existen aproximadamente 3.000 millones de dólares que se mueven todos los años en el sistema y que no deberían perderse. Las estimaciones últimas que decía Capeco eran referidas a algo así como el 30%, ¿no? Entonces, sí se debería hacer algo. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a poner en audio a todos nuestros panelistas y vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Este espacio tenemos un inicio que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, aunque han llegado muchas preguntas, un volumen cuantioso de preguntas. La idea es de que ustedes puedan, si gustan, complementar las preguntas que van dirigidas a alguno de los demás panelistas. En primer lugar, voy a referirme a las preguntas del panelista Jaime Crosby. Acá tengo 4 preguntas. Voy a proceder a leer las 2 primeras. En esta coyuntura, ¿será posible conseguir inversionistas para nuevos proyectos, o solamente es posible sacarlos adelante con fondos públicos? Una segunda pregunta es, ¿los bancos no otorgan fianzas para el sector construcción debido a que los importes son altos y sobre todo de alto riesgo? ¿Se puede otorgar fianzas de fiel cumplimiento contra la capacidad de contratación de la empresa? ¿Qué medidas se puede tomar fuera de las pólizas de caución? ¿Es posible algún instrumento que no haya sido utilizado aún? Por favor, Jaime. Sí, bueno, con el tema de... Acá tiene que haber un proceso. O sea, los inversionistas extranjeros, ante este clima que existe actualmente, yo veo muy difícil que vengan nuevos jugadores, ¿no? O sea, los que están muy preocupados con todo lo que está pasando, no solamente con producto de la pandemia, sino producto de actos básicamente que vienen dirigidos desde el Congreso. Entonces, la gente lo que va a hacer es ver si se va a respetar los contratos o no se van a respetar los contratos. Eso es un tema fundamental. Ya, como les dije al principio, los principales inversionistas, yo pertenezco al segundo fondo de inversión más grande del mundo, o sea, les puedo decir que venga otro, bien difícil, ¿no? O sea, siempre hay las oportunidades. Los últimos inversionistas, ustedes saben, todos son de China. Entonces, estamos echando un poco todos nuestros mejores, digamos, obras y proyectos en manos de China. Y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes desventajas, ¿no? En el tema de fianzas, yo le dije que acá tiene que haber pues un trabajo conjunto, igual que el BCR tiene que ayudar. Acá va a tener que haber algún tipo de ayuda para que los bancos le puedan dar fianzas al sector construcción. No podemos seguir que ellos es un sector de alto riesgo y ya no te voy a ni dar fianzas para que puedas participar. Eso tenemos que hacer cambiarte, eso es un trabajo que hay que hacer a nivel ejecutivo y con participación del Banco Central, ¿no? Tiene que haber un tipo de garantías, igual que ha salido las garantías para, digamos, para el fondo esto de reactiva, tiene que haber algún tipo de garantía para que las empresas contratistas puedan contratar, si no, no vamos a tener postores. O sea, ni siquiera vamos a poder empezar. Las obras que estamos hablando son obras muy grandes y si no, vamos a quedarnos fuera. Entiendo. Bien. No sé si alguno de ustedes quiere complementar. Sí, no, yo quiero complementar. Yo quizá, perdón, Rodolfo. Sí. Yo creo que esto hay una oportunidad muy grande aquí.
O sea, y la oportunidad que veo yo desde aquí, desde Washington, es que el Perú está en un momento de crisis, pero a la vez es una oportunidad que tiene que darse cuenta y ojalá tengamos la visión para darnos cuenta de eso. Primero, ¿por qué? Porque, digamos, no sé si, digamos, si han visto las noticias, Japón, por ejemplo, ha ofrecido creo que $2 billones para que las empresas japonesas salgan de China y regresen su manufactura a Japón. Hace una semana Trump acaba de decir que quieren salir de China porque no quieren depender de China para poder comprar, digamos, aspirinas. Entonces, la oportunidad que yo veo, quizás soy un poco más optimista porque yo creo que ser optimista es lo único que hay, ¿no? Es que el Perú, si tuviera, ojalá, la visión para poder atraer esas posibles compañías que de alguna manera tienen que regresarse a sus países y darse cuenta de que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos y poder incentivar a esas compañías que van a salir de China, como ya lo está pasando, esto es una gran oportunidad para nosotros. Pero se tiene que hacer con una visión. Yo siempre uso el ejemplo de lo que sucedió con la revolución industrial. Cuando se dio la revolución industrial en Europa, ¿qué sucedió? Los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles para llevar esos productos de un lado para otro. ¿Qué hicieron en el Perú? ¿Qué hicimos en el Perú? Balta creó ferrocarriles, pero no tenía nada que transportar. Entonces, cuando Balta creó los ferrocarriles, simplemente se dio cuenta de que había una consecuencia. La consecuencia de la revolución industrial fueron los ferrocarriles, pero no se dio cuenta que la necesidad era llevar algo de un punto A a un punto B. Eso es de alguna manera lo que quiero poner. Si me das opción todavía. Sí, claro. En el mundo de vivienda social, por ejemplo, las cartas fianzas son bastante regulares y para obtener los recursos del Fondo de Mi Vivienda, por ejemplo, que son los subsidios que otorga el Ministerio de Vivienda y son canalizados a través del Fondo de Mi Vivienda. Entonces existe mucho, para evidentemente figuras más pequeñas que una gran obra de infraestructura, las cuentas administradoras, ¿no? O sea, las entidades financieras están emitiendo un fideicomiso informal, pudiera entenderse, ¿no? O sea, la entidad financiera te emite la carta fianza, pero los hijos son administrados por la entidad financiera. Y la otra es la figura fiduciaria dura y pura, como ya la conocemos, ¿no? Las figuras fiduciarias, afortunadamente, son aceptadas también por el Estado y sobre todo para contratos grandes, para suplir el tema de las cartas fianzas, ¿no? Entonces, alguna figura por ahí paralela también puede existir, ¿no? Entonces, creo que son oportunidades. Genial. Totalmente de acuerdo. Pero ya se viene usando esa figura hace bastante tiempo, ¿no? Pero... Sí. Bueno, tengo dos preguntas más para Jaime, están dirigidas para Jaime. ¿Existe actualmente una organización que cumpla o que pueda cumplir ese rol de encargarse de la eliminación de las trabas burocráticas que habías mencionado en la propuesta? Y una segunda pregunta es, y acá también una pregunta que puede complementar Pablo, es, poco se conoce del mecanismo de compliance y los empleados que describen al compliance como si fuera una policía dentro de la empresa. ¿No piensan que la comunicación debería darse más a nivel general acerca de sus beneficios y no limitarse únicamente a un tema de abogados? A ver, por favor. Jaime. Bueno, arranco con el tema para decir, claro, no existe ningún organismo que sea transversal porque las interferencias y las expropiaciones abarcan muchos sectores. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que haya una sola, como una ventanilla única que siempre hemos dicho en el Perú, ¿no? O sea, oye, vengo el proyecto y tú, que eres parte del Estado, encárgate de liberar todo esto. Pero no podemos seguir en que contratan pues 20 o 15 abogados para que y como sistema CAS por 3 meses, y de ahí les renuevan por 3 meses más, y de ahí tienen que salir y entrar otro equipo. Eso no puede seguir, eso realmente es un desorden. Entonces, la idea es que haya un organismo dentro del Estado
Lo cual, pues, llega al tema también siempre de que el propio Estado cede terrenos para, por ejemplo, vivienda, y al mismo tiempo está quiere construir una carretera por ahí, ¿no? Entonces, les da la vivienda y después les tiene que pagar para que se retiren de ahí. O sea, eso hay que, como diría Gareca, ¿no? Por favor, hay que poner un poco de pensamiento. El trabajo hay que pensar. Lo que falta aquí es un poco de orden, y por eso era el acompañamiento del PMO. La idea es que se vea todo el conjunto. No puedes ver la forma tradicional de decir, mira, solamente yo quiero esto. No, esto tiene implicancias, hay stakeholders, hay más cosas, hay que verlo todo en su conjunto. Eso es para ver y qué implicancias cuando pones esto acá, cuando le entregas este terreno a alguien, por dónde vas a ir, dónde se está reservando para construir las carreteras. La gente sigue creciendo, tiene que crecer las carreteras, tiene que empezar a tener un planeamiento y con una visión de futuro, ¿no? Estamos matando las cosas del pasado, siempre, corrigiendo. Nunca estamos mirando hacia el futuro. Esto es en la primera parte. Yo les digo ya por experiencia propia en el tema de compliance, que he pasado por tantos, es que esa forma es la que yo decía, la forma antigua de ver. El policía no es acá el que te ayuda, la persona. Tenemos que verlo igual, por eso le decía yo de las olas de los 90 de seguridad. Ahora a nadie se le ocurre decir que la persona, el hombre de seguridad es un costo, es un ahorro, no te vas a ahorrar. En el tema de compliance es exactamente lo mismo. Tú vas a ahorrar, te vas a evitar problemas futuros, te vas a evitar contratar a un subcontratista que no cumpla. Es muchísimo mejor, te sale así. El costo-beneficio, yo, de experiencia, ojos cerrados, vale la pena. Créanme, vale la pena. Y te dejo, Pablo, porque me estoy metiendo muchísimo en tu tema. No, muchísimo. Yo creo que para mí es importante, porque una de las cosas que decimos en compliance es que tiene que tener el mensaje, tiene que venir desde arriba. Y todo el mundo tiene que estar en el mismo equipo, con la misma camiseta puesta. Interesante que utilices la palabra compliance, porque yo uso, en el Perú, uso la palabra cumplimiento. Es una palabra que no me gusta. No. Porque me hace acordar cuando iba a misa con mi madre, y decía que había ido a misa por cumplo y miento, ¿no? Por cumplir y por mentir. Entonces, muchas veces el compliance sucede eso, ¿no? Es cumplo y miento, porque no tienes esta situación en la cual uno lo hace honestamente, ¿no? Ahora, trabas burocráticas. ¿Qué sucede? Que yo a veces pienso, cuando hablo de burocracia, pienso en algo que dijo Churchill. Churchill dijo, si es que tienes 10.000 regulaciones, les vas a perder el respeto a la ley. Y eso es lo que sucede con nosotros, que tenemos tantas regulaciones, que hacemos todo complicado, pero a la vez, ahora que estamos en tecnología y que estoy en Washington hablando con ustedes, deberemos utilizar la tecnología, y el gobierno tiene que usar esa tecnología para favorecernos, y para que los trámites, como decía Rodolfo, no duran 6 meses para una licencia, sino que las licencias salgan, pues ya, porque se tiene que utilizar la tecnología. Y eso es el cambio. El compliance, policía, yo lo que veo es que simplemente una persona de compliance es una persona que tiene que cambiar la mentalidad del ser humano. ¿Por qué? Porque yo le digo a la gente que hace compliance, si tú ves que tu empleado se robó el lapicero, tú le dices, mira, ese lapicero pertenece a la empresa. La próxima vez que te lo robes, te vas. Si tú ves que tu empleado, digamos, ¿qué va a pasar? Ese empleado va a ir a su casa y va a decir, oye, hijo, no te robes de nada, porque eso va a permear en la sociedad. Entonces, yo creo que como regreso, ¿no? Es el imperio de la ley, como dice en inglés, el rule of law. Si es que no tenemos eso, no vamos a poder lograr nada. Y la ley es la ley, y las cosas en cumplimiento tienen que darse de una manera en la cual tienen que darse cuenta todos
es un cambio que estamos haciendo. No una reforma, porque la reforma tiene principio y final. Nosotros tenemos que lograr un cambio sostenido. Rodolfo, te dejo a ti. Ya, hay algunas preguntas, Sergio, aquí, no sé si las vamos a atender o... Sí, hay algunas preguntas que van dirigidas a ti, que están mucho más dirigidas a vivienda social, pero ahora voy a proceder a decir las preguntas que van a Pablo. Si gustas en esta parte, no es necesario comentar todos, ¿no? Sí, sí. Ya, genial. Entonces, vamos a pasar a las preguntas al doctor Gildemontes. Primero es, ¿en qué etapa es mejor definir el tema del pacto de integridad? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo se da a conocer la experiencia internacional? Si se genera desde un inicio el proyecto, ¿en qué momento es importante ya establecer el tema del pacto de integridad? Ha despertado mucho interés. Y una segunda pregunta es si es que esta modalidad de pacto de integridad ya está aplicándose en América Latina y en qué países con éxito. Gracias. Gracias, y voy a ser bastante breve para poder dejar a que Rodolfo pueda hablar. El pacto de integridad tiene que darse desde el principio, desde que el gobierno se da cuenta que tiene que haber una licitación o que tiene que haber un proyecto de infraestructura. Es ahí donde dicen, bueno, vamos a hacer todo bajo un pacto de integridad, y los actores y las personas que quieran ser parte de quieren ser parte de este proyecto, tienen que firmar este pacto de integridad. Y de ahí es donde se tiene que designar a un monitor. El gobierno designa un monitor independiente, una compañía en la cual no tiene ningún tipo de conflicto de intereses, en la cual se dedica a ver el proceso desde el principio hasta que se entrega la obra. ¿Okay? Y sobre otros países, sí, se utiliza mucho, en México, por ejemplo, México lo utiliza mucho, en la India se utiliza mucho el pacto de integridad. El pacto de integridad no es como se lo he dicho, no lo he inventado yo, Transparencia Internacional lo tiene por mucho tiempo, pero lamentablemente no ha sido aplicado y no es bastante conocido por la mayoría del público, ¿no? Bien. Tengo dos preguntas más para Pablo Gildemontes, pero voy a proceder a leer un par de preguntas antes para Rodolfo Santamaría, para darle un poco de agilidad al tema. ¿Cuánto debe aumentar este bono de buen pagador para un departamento? Ha habido un debate y Capeco indicó en el determinado momento que debería ser el doble. ¿Está de acuerdo o habría alguna sugerencia respecto a eso? Y después hay una pregunta que es, para la vivienda no social, ¿qué medidas se pueden tomar los bancos sobre este segmento de vivienda? ¿Se puede recuperar más rápidamente sin dañar la calidad de cartera? Había una idea también de ampliar el Reactiva, ¿no? Para dar más financiamientos y encontrar que esta solución sea inclusive de forma permanente para determinados rubros de empresas. ¿También se pensaba en esto en rubro? Por favor, Rodolfo. Ya, Capeco ha hecho una propuesta, ¿no? De tratar de incrementar el valor de los subsidios que al día de hoy está dándose por parte del Estado a través del Fondo de Vivienda, que en realidad lo que hacen es incrementar la cuota inicial de las familias, ¿no? Los bancos en realidad, recordemos que lo que hacen para otorgarnos créditos a nosotros las personas es evaluar nuestra capacidad de pago, o sea, evidentemente nuestros flujos. Si nosotros no hemos visto afectados nuestros flujos porque trabajamos en una empresa vinculada, no sé, rubros primarios, como decía licor, por decir algo, rubro de alimentos que no se ha posiblemente mayormente afectado, entonces quizás nuestro puesto de trabajo esté más sólido y la financiera que nos va a dar el crédito pensará que nosotros tendremos trabajo los próximos 3, 4, 5, 10, 15, 20 años que dure nuestro crédito, ¿no? El principal factor de evaluación posiblemente va a ser ese de cara a las financieras, de cara al banco que me evalúa. Más allá, si mi subsidio fueron 10.000 soles, 15.000 soles o 20.000 soles. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, el incremento del valor del subsidio es un análisis que yo en particular no he hecho, pero ya quedó demostrado nuevamente que lo que ha pasado es que nosotros, las personas que accedemos a los créditos, posiblemente pertenecemos al mundo formal, al mundo de los ingresos formales, ¿no? Y gente con mayores ingresos.
Y parte de nuestro ahorro quizás lo hemos consumido o no lo hemos consumido en el lapso de este mes y medio o 2 meses. Entonces, lo que debería pasar posiblemente es que el subsidio debería incrementarse en la medida que nosotros nos hubiéramos consumido parte de ese ahorro que estábamos guardando para darle inicial. Si el inicial de la vivienda, imagínate tú, en el rango de vivienda, más o menos una vivienda media está en el rango de 18.000 soles, las cuotas iniciales suelen estar en el orden del 15%. El 15% de 18.000 soles, 18.000, 19.000 soles más o menos. Entonces, de esos 19.000 soles que yo ya tenía ahorrados, ¿cuánto he consumido en este mes y medio, 2 meses, que digamos que tenía un poco más de ingresos? Tratando de hacer una matemática, podría decir 6.000 soles. Ya. Pensando en familias de cemento de ingresos medios, ¿no? 6.000 soles, ya. Entonces, el bono quizás no tendría por qué duplicarse, sino cubrir esos 6.000 soles que presuntamente nosotros como familia hemos consumido ese periodo. Si hubiéramos consumido el doble, o sea, serían 12.000 soles, quizás el bono debería suplir esos 12.000 soles que nosotros de nuestro ahorro hemos consumido. Pero que el banco, al final de cuentas, lo que va a evaluar nuevamente no es el tamaño del bono para darnos o no el crédito. Recordemos que los créditos de vivienda son otorgados por la banca comercial de primer piso y el fondo de vivienda lo que es actúa como un banco de segundo piso. El fondo no obliga a ninguna financiera a otorgar el crédito a alguien que simplemente no califica, ¿no? Entonces, el bono debería entonces suplir ese consumo de ahorro que nosotros como personas hemos sufrido. Ya, eso con relación al tamaño del bono. Y cualquier incremento lo que va posiblemente hacer es que sí se factilice posiblemente en muchos casos sí la demanda. Y esto va a significar, como yo lo mencionaba hace un inicio, como la matemática simple de los retornos por impuestos. O sea, estos subsidios no deberían llamarse subsidios. Deberían llamarse inversiones del Estado de acompañamiento a las familias, ¿no? La familia está invirtiendo en su inicial, con su crédito, el Estado lo acompaña a una inversión adicional y el Estado va a recuperar mucho más dinero del que puso en el subsidio. Ya esa era una de las preguntas, ¿no? Respondí bastante larga, pero traté de hacer una respuesta bastante desarrollada, ¿no? ¿Otra pregunta cuál era, perdón, ahí? O si pasamos a otra pregunta. Sí, no, la respondiste a la otra también, era sobre el bono buen pagador, sí, que no habías hecho un cálculo. Bien, arquitecto, voy a regresar con el arquitecto Santa María en un instante. Voy a leer un par de preguntas que tengo adicionales al doctor Pablo Gildemontes. Es acerca de los arbitrajes. Acá en el Perú se ha generado un pago de obligaciones por arbitrajes y de alguna forma estos, ¿de qué manera pueden afrontar sistemas perversos de comisiones? Porque genera una comisión estatal, ¿no? Que desde el punto de vista empresarial sirven realmente las auditorías externas, porque acá hay un tema complejo con respecto a los casos de constructoras. De repente ahí Jaime Crosby nos puede hablar de repente si es que tiene alguna experiencia al respecto, y esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, por un asunto de valores, es posible que algunos funcionarios sigan hablando de mitigar la corrupción. ¿De qué manera se tiene que dirigir el debate, o se ha dirigido el debate, mejor dicho, en sociedades parecidas al Perú, porque se necesita esa determinación muy precisa respecto al tema, ¿no? Y es difícil llegar a ese nivel para concretar. Por favor. Tiene la palabra. Bueno, son dos preguntas muy interesantes y cuando te refieres a los arbitrajes, te estás refiriendo al arbitraje, digamos, nacional, ¿no? O a los arbitrajes internacionales. No, locales. Parece dirigida para los locales. Ok. Yo creo que el arbitraje es un mecanismo que es sano, ¿no? De alguna manera, ¿por qué? Porque son mucho más concisos y claros. Lamentablemente es que y eso es un poco que lo he notado, ¿no? El conflicto de interés es algo que no está claro en el peruano, como peruanos, ¿no? No existe esta mentalidad de conflicto de interés, ¿no? Las auditorías internas son muy importantes, pero de nuevo, auditorías internas tienen que ser hechas por compañías o por personas que no tengan conflicto de interés alguno.
a veces las auditorías internas están direccionadas para que, digamos, se descubra o no se descubra algo, ¿no? La importancia es la independencia de una entidad que está haciendo la auditoría interna, ¿no? ¿Cómo se mitiga la corrupción? Digamos, la corrupción se mitiga cuando hay una manera de, digamos, un cambio de mentalidad, que es lo que se logró, digamos, en Hong Kong y en Singapur, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta que es tan importante la denuncia de una persona que está siendo acosada sexualmente, y ese seguimiento se tiene que dar, como el funcionario que se robó millones de dólares en un proyecto, ¿no? Se dieron cuenta que al final uno se da cuenta de cómo es que si tu programa anticorrupción, o digamos, que si es que las cosas están avanzando, no porque caen los peces gordos, sino por cómo la sociedad cambia. Cómo la sociedad cambia en su mentalidad. Cómo es que vemos, y eso, digamos, como si la gente no se pasa la luz roja. Cómo digamos, el que está yendo en su casa de Asia con su Porsche no pasa 100 por hora por la vía alterna. Ese tipo de cosas es como uno se puede dar cuenta si es que la corrupción está funcionando o no, ¿no? Y espero que haya podido contestar eso. Puedo definitivamente hablar mucho más sobre el tema, pero yo creo que el darse cuenta que la corrupción es un riesgo humano, ¿okay? Y que necesita soluciones humanas. Si me permites ahí, Sergio. Sí, Rodolfo y... no, creo que Jaime había levantado la mano también. Yo solamente quería indicar por el tema de los arbitrajes, que ahora que estamos con todas las empresas en tan mala situación, lo que es inaceptable es que el Estado, cuando pierde los arbitrajes, todo lo pasa para no pagar. Hace un tema de dilación absoluta. Lo primero que tiene que ser, para que sea de dos lados, es, terminado el arbitraje, el que pierde, eso tiene que pagar o no se le paga. Pero este sistema también. Pablo dijo muy bien el conflicto de interés de los árbitros, y ese es un tema de selección de los árbitros. O sea, tiene que quedar bien claro, y eso es un poco de los propios árbitros, decir, yo he trabajado acá, yo he trabajado allá, se puede notar. Eso es fácilmente, en los arbitrajes internacionales, eso es lo más lógico. Todo el mundo dice, esta es mi hoja de vida del árbitro, y el otro árbitro puede decir, oye, no puede ser, o sea, este tipo ha trabajado, tiene relación. El conflicto de interés, tenemos que conseguir árbitros independientes, pero cuando juzgan, ahí quedó, no hay buscar medidas dilatorias. O sea, eso es uno de los temas que va junto. O sea, hemos perdido no decir, no, pues estoy tratando de salvar al Estado. Perdón, si no tienes razón, no tienes razón. Y hay que pagar. Y el tema de los conflictos de interés. Ahora sí te dejo, Pablo. No, sí, Rodolfo estaba pidiendo la palabra. No, nada, yendo con Pablo, el tema era el tema de la corrupción que tanto menciona Pablo. Creo que las personas no saben o no se dan cuenta qué cosa es corrupción. Hace un tiempo, me acuerdo, fui a ver acá en San Isidro, al auditorio del Colegio Santa Úrsula, a ballet de San Petersburgo, ¿no? Y fui ahí con mi mujer, mis hijos, y fuimos a ver ballet. Entonces yo llegué y me estacioné en la cochera del Swiss Hotel. Pero gran cantidad de gente estacionó su auto en la plena avenida, en la avenida Rosario, en San Isidro, donde está prohibido estacionar. Y la gente se estacionó ahí, y no porque no tenía para pagar la cochera, porque toda la fila de autos alemanes que estaba ahí, no es que no tenían 10 soles, 20 soles para la cochera.
sino que pensaron o piensan que eso no es corrupción. Piensan que eso no es corrupción. Entonces, por ahí creo que arrancamos la cosa, Pablo, referido a que nosotros tenemos que percatarnos, darnos cuentas en el día a día. Si le decimos a la secretaria, oye, sácame una copia que tengo que llevarme unos papeles para el club, ¿no? O oye, no utilice recursos de la empresa para el uso personal, porque por si acaso, y me gustaría también aclarar también, Pablo, es que la corrupción no solo existe en el ámbito público, también existe en el ámbito privado. Claro, claro, claro. Y existe el ámbito privado. Entonces, lo digo pues, simplemente como tocaste el tema, no voy a dilatar más el asunto para que nos expliquemos más, pero es que hay que mirarlo así, ser conscientes de eso, porque la gente piensa que la corrupción solamente se da en el ámbito público y es mentira. La gente piensa que pasarse el semáforo rojo es una viveza y que no es un acto de corrupción, que tomar cosas de la oficina para llevar a la casa o cruzar el colegio de los chicos no es un acto de corrupción. Y a medida que nosotros tenemos conciencia que sí lo es, vamos a eliminar de nuestro pensamiento que esas cosas no son y que son permisibles y que por eso sí vale la pena hacerlos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No, de acuerdo, Sergio, déjame que veamos que Rodolfo ha tocado puntos importantísimos aquí. Primero, Rodolfo, es que, digamos, cuando yo doy charlas aquí y muchas veces la gente me pregunta Latinoamérica, ¿por qué es tan corrupto? Yo les digo la explicación, ¿no? El problema es aquí es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? A Latinoamérica llegaron españoles, perdón, voy a empezar. A Estados Unidos llegaron colonos con un pasaje de ida y con un pasaje de ida y con la misión de crear algo a futuro, de mirar a futuro. Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, llegaron con un pasaje de ida y vuelta con la única visión o misión de buscar beneficio personal. Y eso es lo que se ha quedado ahí. Y es por eso que regreso a lo que es el imperio de la ley. Y es por eso que hacer es el cambio de que nosotros tenemos que hacer cambios personales y tiene que haber, digamos, tiene que permearse desde todas esas partes. Pero no, de acuerdo contigo, o sea, lo interesante, ¿sabes cuál es, Rodolfo? Es que esa misma persona que se pasa la luz roja y que coimea al policía, cuando llega en su avión a Miami, es el ciudadano perfecto y para en todos los stop signs. Y eso es, de esta manera. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Perfecto, muy bien. Doctor, tengo una última pregunta que es, en su criterio, ¿qué figura es mejor? ¿Un abogado, un estudio de abogados, una empresa consultora, una PMO? ¿Quién es el mejor acreditado para liderar un proyecto de compliance? ¿Cuál es la figura más indicada con su rol de transparencia? A ver, esto es una pregunta un poco cargada. ¿Qué sucede? Yo creo que las personas indicadas o las compañías indicadas son aquellas compañías que ya vienen haciendo esto por mucho tiempo. Que compliance no se ha vuelto una moda, ¿ok? Yo vengo trabajando en estos temas hace 15 años y cada vez que yo iba al Perú y hablaba de compliance, la gente pensaba que yo hablaba del FCPA, me decían ¿qué es eso y con qué se come? ¿Ok? Ahora hay mucha gente que se ha de alguna manera subido al coche, ¿no? Y una cosa interesante, por ejemplo, ¿no? En el compliance tenemos una norma, una certificación, la ISO 37001, ¿no? De alguna manera es una certificación que certifica que tu empresa ha cumplido con algunos digamos, un checklist, ¿no? Y te dan la certificación. ¿Saben qué países son los países donde más auge hay esas certificaciones? Italia, Brasil y Perú. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando la estampita en donde nos dicen, estamos bien, pero no estamos volviendo a la analogía de cumplimiento, no estamos viendo y decir, vamos a hacer las cosas con conciencia, porque como Jaime lo dijo muy claro, al final del día, y como va el mundo, no tener un sistema de compliance que sea robusto y que sea honesto, cuesta muchísimo más dinero a la larga. Y va a crear realmente un problema para las compañías. Yo escuchaba mucho, no, nosotros somos una compañía de esto, somos una compañía de otro, nosotros no le damos a compliance. Y decía, bueno, ya viene el lobo. Y el lobo viene porque, digamos, la globalización, ¿no? Digamos, el mundo está cambiando digamos, y Estados Unidos está tratando de utilizar esta arma como la ley esta del Foreign Corrupt Practices Act
como una herramienta geopolítica. Pero bueno, lo dejo. Bien. Si no hay más para cargar esta pregunta, voy a proceder a unas dos últimas preguntas que están dirigidas al arquitecto Rodolfo Santamaría. Una es el tema de la formalidad. ¿Cree que estas iniciativas de instrumentos para formalizar la vivienda van de la mano con estos esfuerzos de empujar la estabilización con planes de apoyo financiero, tratar de encontrar que haya una política más asistencialista o de subsidio hacia la vivienda social? Dos, la segunda pregunta es, ¿cómo ve la idea de incorporar como canalizadores de financiamiento a las compañías de seguros o fondos mutuos o personas de alto nivel patrimonial como las family offices, que han lanzado una idea también de formar parte del esquema del plan Reactiva para ayudar? Mira, Adelante. lo primero es mucho más potente. Lo dije en el momento de hablar del tema de la autoconstrucción y todos los flujos que sean por ahí. El 80% del Perú, 80 y pico por ciento del Perú, de acuerdo al análisis de los deciles del INEI, gana menos de 3.000 soles. Ok, de acuerdo a los dispositivos, me acuerdo del MEF, esta gente no paga impuestos. O sea, me refiero, no paga impuesto a la renta. ¿Me sigues? Sí. Entonces, quiere decir que si tú en Perú eres una persona o familia que gana menos de 3.000 soles mensuales, no vas a pagar impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué no hacemos que estas personas registren sus ingresos? Porque existe mucho miedo que si registran sus ingresos, después le van a cobrar impuestos. Imaginen ustedes que hubiera una campaña nacional de declaración de ingresos de las personas. Les acabo de decir, de acuerdo a los reportes del INEI y del ENAO, los primeros 8 deciles no exceden los 3.000 soles. Entonces, ¿en cuántos de este 73% de ingresos informales pudieran pasarse al ingreso formal? Imagínense que solamente la mitad. Duplicaríamos la efectivización de demanda inmobiliaria en el Perú. Y pasar de un mercado de 40.000 hipotecas al año, tendremos un mercado de 80.000 hipotecas al año. Entonces, el mercado se duplicaría el aporte al PBI nacional solamente por temas inmobiliarios de vivienda. Y casi todo esto sería vivienda social. Todo eso no está haciéndose. ¿Cuánto subsidio tendría que meterse más? No, porque nuestro problema como peruanos no es un problema económico. O sea, no somos Somalia, no somos Haití, no somos un país subsahariano. O sea, no es que no haya pobres, sí hay pobres en el Perú, por favor, ¿no? Yo no he dicho que no hay pobres, pero nuestro problema no es un problema económico, es un problema de acceso al financiamiento basado prácticamente en la informalidad de los ingresos de las personas. Y como les acabo de decir, si tú pudieras tener un ingreso de 3.000 soles, entonces bajo la regla del 30% pudieras acceder a un crédito de 900 soles. Si accedes a un crédito de 900 soles, en teoría, una tasa del 10%, 20 años, tendrías un crédito de 90.000 soles. O sea, pudieras acceder a un crédito a una vivienda de 100.000, 120.000 soles. Y si las tasas bajaran más, imagínate que el Fondo de Vivienda, que es la entidad financiera de segundo piso que coloca los créditos, que ayuda a las financieras para colocar los créditos en primer piso, tiene que conseguir fondeo en el extranjero. Imagínate tú que se fondea al 3-4%. Oye, ¿por qué no se fondea directamente el Banco de la Nación? Donde el Banco de la Nación, ¿dónde pone su plata? O sea, que la fondea al 1,5%. Entonces, los créditos de la gente, en vez de ser tasas del 10%, podrían ser tasas del 8% o del 7%. Entonces, la cuota de la gente con el mismo esfuerzo, 900 soles, no sería un crédito de 90.000 soles, era un crédito de 110.000, 120.000 soles. Pudiera tener una mejor casa. Entonces, me sigues, ¿no? Entonces, ahí no tendría que poner el Estado más subsidios. No se trata de un tema de incrementar los subsidios, básicamente. O sea, se trata de un tema de acceso al financiamiento. En la medida que no se da acceso al financiamiento a las personas, evidentemente habrá que incrementar los subsidios. Pero la lógica gruesa del Estado debería estar por el lado de la formalidad. Y yo me acuerdo que en las últimas elecciones, tanto los dos punteros en las elecciones ofrecían hacer esfuerzos inmensos para el país para reducir la informalidad. Entonces, si el Perú tuviera una economía más formal, no sería necesario estar subsidiando a nadie.
O sea, simplemente la gente con su propio esfuerzo en el país que tenemos, con todos los recursos que existen, sí pudiera avanzarse, ¿no? Y la otra parte de la pregunta, perdón, ¿podrías repetírmela? No, era el tema de incorporar a los como canalizadores a las family offices, a las empresas del sistema de mercado de valores. En la medida que sí, o sea, porque al final de cuentas sería el riesgo de estas financieras, o sea, lo que tiene que ver el Estado es que como va a estar haciendo cobertura de riesgos en 90, 95, 98% de estos créditos, asegurarse que estas empresas, los family office, si es que fueran extremos, o estos fondos de inversión, tuvieran una oficina originadora adecuada, porque en los créditos lo único que importa es la calidad de la originación. Aquel caja municipal o microfinanciera que se va a un mercado y va y busca el verdulero y está con él 2, 3 días, verifica su venta, si realmente su puesto, hace cuántos años, le da el crédito y su mora es bastante baja. ¿Por qué? Porque la originación fue correcta. Fue una originación sana, evaluó, midió sus flujos, hizo el análisis, dijo, ok, sí le doy. Tiene esa estructura para originación. Lo que debería existir en Perú deberían ser oficinas estructuradoras, como existen en Estados Unidos, que son los mortgage brokers, por ejemplo, para el tema de hipotecas, ¿no? Entonces, un mortgage broker analiza, origina bien, está acreditado, tiene un estándar y después ve en qué entidad financiera dispara el crédito hipotecario de esta persona. Bueno, igual quizás debería ser para Creditea Perú, pero ese mercado faltaría, entiendo yo, desarrollarlo para oficinas o empresas que no están adecuadas o vinculadas realmente a una originación en el segmento de PYME, que presuntamente donde se quieren ir los recursos de Creditea Perú. Muy bien. Tengo 2 últimas preguntas generales para cerrar el panel. Una es sobre el tema de lo que quedó pendiente para reconsiderar dentro de la fase 1, dentro del sector construcción. Se ha hablado que todos estos temas de colegios, hospitales y postas médicas que se encuentran paralizadas, no se tiene claro si es que están dentro de la fase 1. Según yo lo he visto, me pareció que sí, pero a ver si es que debe haber algún énfasis mayor. Y un segundo tema va por desde dónde se debe incorporar incentivos para que haya el tema de la moralidad. ¿Qué agente de cambio se puede generar como filtro para que las personas que se tomen en cuenta dentro de las organizaciones, de las empresas, sean realmente, representen realmente este agente de cambio, estos funcionarios tengan habilidades vinculadas a lo moral, no tanto hacia lo técnico, otro tipo de habilidades, ¿no? Mucho más asociadas al tema que necesitamos en realidad cambiar, de acuerdo a lo que hemos discutido. Por favor, cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra. No sé, si quieren en el orden, Jaime, si tienes algunas palabras finales. Trato de contestar la primera. Yo les he dicho que a mí la lista de las primeras actividades es una mezcla media rara, ¿no? O sea, yo creo que esto va a ir aclarándose en el tiempo. Espero que realmente, porque lo que hay que empezar a construir es hospitales, los temas de saneamiento, eso no puede esperar. Eso, aparte, es lo que se necesita ahora, y yo creo que eso va a ser, está medio confuso. Yo lo he leído varias veces y lo encuentro bien confuso. Yo creo que sí amerita una aclaración de esa parte. Lo demás ya lo dejo a Pablo y a Rodolfo. Rodolfo, yo puedo contestar la segunda, porque la primera, estoy enterado, pero no, la verdad es que no puedo contestar. La segunda pregunta es sobre qué es lo que se tiene que hacer. Muy claro, se tiene que hacer lo que se llama la debida diligencia. Digamos, aquí, por vivir en Washington, yo he trabajado con mucha gente en las cuales pues están buscando un trabajo para el gobierno, ¿no? Y muchas veces me llegan requisitorias de investigadores del CIA o del FBI, porque esa persona está empezando a trabajar para el gobierno. Y quieren reunirse conmigo porque trabajé con esta persona y quieren saber si es que tiene carácter moral, si es que es una persona que tiene algún problema, digamos, si es que en algún momento mostró problemas,
si es que es una persona que es íntegra, si es una... Entonces, ese tipo de cosas, lo que se llama la debida diligencia, es lo que se tiene que lograr para atraer, digamos, atraer el talento. Y a la vez, hacer que la persona que estudia afuera, que va a hacer el MBA, tenga como ambición también ir a trabajar para el gobierno y lograr un cambio y que su salario sea equivalente a lo que sea el sector privado. Y con eso es que vamos a lograr que hayan cambios de verdad. Rodolfo, por favor. Okay. La primera pregunta está relacionada al tema de la infraestructura, que qué horas, qué faltaba poner en el plan de reactivación de la primera fase, ¿no? Entonces, el criterio que ha tenido el Ejecutivo cuando ha sacado esta lista, por ejemplo, los borradores que estaban circulando tenían dispuesto proyectos inmobiliarios, decía, ¿no? En general. Entonces, entendía que todos los proyectos inmobiliarios iban a entrar. Y después, cuando se le publicaba la norma, decía proyectos inmobiliarios priorizados. Entonces entendía que no eran todos los proyectos inmobiliarios, sino algunos que el Ministerio posiblemente en el transcurso de día, mañana, en un momento va a sacar publicado en el peruano, cuáles son los priorizados. Entonces, el criterio que he tenido, entiendo yo, está vinculado a la garantía del cumplimiento de protocolos por las empresas ejecutoras de las obras. Si los hospitales deberían reactivarse ahorita, los que quedaron no iba a hacer, pero claro que sí, ¿no? Todos por cumplimiento de protocolos. Como presenté en la última lámina, la industria de la construcción, la formal, la que cumple los protocolos, los estándares, que tiene previsionistas de todo, ya está acostumbrada a cumplir este tipo de cosas. Entonces, sí debió haberse reactivado esa parte, porque la industria de la construcción, como ya vimos, es una de las que menores contaminación tienen, ¿no? O sea, uno va con contaminación menor riesgo de contagio, entre otras actividades, tiene, ¿no? De acuerdo. Okay. Bueno, muy bien. Han habido muchísimas más preguntas. En realidad, este panel ha sido, por la audiencia, muchas preguntas, pero no alcanza el tiempo. El material va a ser próximamente publicado en nuestras redes del PAD y Andina Consultando. Agradezco realmente el tiempo dedicado y la paciencia de los panelistas. Hasta una próxima oportunidad. Manténganse a salvo en sus casas y muy buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.